Mujeres, Memoria y Resistencia, un libro de reciente publicación del Fondo Editorial FCSH en su colección Ensayo. La autoría es de John Mario Muñoz Lopera, docente del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia, y Diana Sofía Villamúnera, egresada de Periodismo de la misma universidad. John, buenos días. Buenos días, Diana. Muchas gracias por la invitación a ti y al fondo. Este libro se publica con posterioridad a varios eventos sociales y políticos de importancia para Colombia, como son la firma del Acuerdo de Paz, el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales en el país, la elección del primer presidente de izquierda y de la primera vicepresidenta afrodescendiente y lideresa social, la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, la pandemia por COVID-19, entre muchas otras. En este contexto, ¿por qué ustedes decidieron contar estas historias y qué aporta este libro a esos debates y a esas discusiones que hay allí? Sí, este libro, Diana, puede ser un resumen de todo lo que has mencionado, de el dolor, la desaparición, el asesinato, pero también ciertas esperanzas en los acuerdos pactados entre el gobierno y las guerrillas y los grupos insurgentes. Pero también es un libro que permite, a través de un conflicto armado de tantas décadas, mostrar una cara de mujeres que han resistido precisamente a ese mismo conflicto y han tratado, a través de la memoria, de la verdad, sacar a flote lo que le pasa a miles y miles de mujeres. Un dato pues concreto: en la firma del acuerdo de 2016 hasta ahora han 182 mujeres líderes asesinadas y 1.327 líderes asesinados en Colombia. O sea, estamos hablando de una guerra que, a pesar de lo pactado en el 2016, sigue sucediendo mientras no se configuren, digamos, otros hechos que permitan que la verdad sea una realidad más que un deseo. Este libro es el resultado de un proceso de investigación, pero a diferencia de la manera usual como se entregan los resultados de una investigación, tanto Diana como tú apuestan en este libro por contar de una manera distinta eso que vivieron y que se encontraron en el ejercicio, y es un libro muy interesante porque está construido a partir de 4 crónicas de mujeres víctimas, ¿cierto?, de distintos actos de violencia en el país. Ellas son Socorro, Claudia, Silvia y Ana Fabricia. Cuéntanos quiénes son estas mujeres protagonistas de estas historias de vida. Sí, antes también me gustaría contar quiénes son las otras mujeres que están en el libro, ¿cierto? Una de ellas, que es la voz cantante de la investigación, Diana Sofía Villa, la coequipera de este proceso y la que me enseñó muchas cosas en el formato de la escritura, aprender otro tipo, digamos, de transmisión de conocimiento. Uno en la academia generalmente es muy frío en esta forma de escribir, y creo que vale, digamos, el reconocimiento fundamental a Diana Sofía. Otra mujer que estuvo detrás de eso también fue María José Pizarro, la senadora, que hizo un prólogo bellísimo a la luz de lo que le tocó vivir a ella con la muerte de su padre Carlos Pizarro. Y las otras mujeres, que fueron las mujeres que seleccionamos para las crónicas, cuentan historias precisamente de diversas partes del conflicto. Una, desde toda la zona de Urabá, lo que vivió Urabá, venirse a Urabá para la ciudad, venir a seguir siendo perseguida en la ciudad, como desplazada, como víctima, etcétera, y que fue asesinada en la ciudad, que es la historia de Ana Fabricia Córdoba. Es una historia muy, muy difícil porque asesinan parte de su familia, pero fuera de eso asesinan una esperanza y una voz de la población afro en la ciudad, una voz muy, muy contundente, muy fuerte, muy política, y creo que es un homenaje también a las tantas mujeres afro que han sufrido este desplazamiento forzado. Entonces allí estamos hablando de una población que en Colombia más o menos asciende a casi 12 millones de desplazados en el país. O sea, estamos hablando de un conflicto realmente complejo. De hecho, siempre ocupó el primero o segundo lugar en el mundo de desplazamiento forzado, un tema que, a pesar de que una ley para atender a la población desplazada, sigue habiendo desplazamiento forzado en el país. Otra crónica de Socorro Mosquera, lo que pasó en tantas operaciones que hubo en la Comuna 13, pero particularmente la Operación Orión, una mujer que fue perseguida, pero fue detenida, fue maltratada en los calabozos, fue sindicada de ser guerrillera, etc. Y es la crónica que nos muestra que la resistencia de esa mujer fue eficaz en relación a que el Estado fue sancionado por el Comité Internacional de Derechos Humanos. Entonces ahí hay un punto, creo que inflexión importante para decir que estas cosas se pueden hacer. Otra crónica es de Silvia,
que está buscando a su hermano, que fue desaparecido después de salir del batallón en Urabá, bajo el mando de Zapateiro, y que nunca se encontró el hermano después de haber salido allá porque fue expulsado, pero nunca lo encontraron. Entonces hay muchas preguntas alrededor de una mujer muy valiente que está buscando a su hermano, que a la vez pues es el papá de este popular jugador de fútbol, Juan Fernando Quintero. Entonces muestra también esa mujer con una solvencia importantísima en el relato, en la forma de aprender sobre derechos humanos, de incorporar como discursos para tener en cierta medida ese acervo político, cultural, que sigue, a pesar de todo, sigue buscando a su hermano. Y la última crónica es de la masacre de la Vereda de la Esperanza, que es muy dolorosa porque es la crónica que muestra a Claudia, una niña que se le aferra a su papá al pie y los paramilitares le arrancan a su papá y lo desaparecen y hasta el momento no han encontrado a su padre, ¿cierto? Es la crónica de la masacre pues, de la Vereda de la Esperanza en el Carmen de Viboral, donde mataron una cantidad de campesinos y mataban también al personero. Entonces, el mostrar también es la historia del desaparecimiento forzado en Colombia a través de estas crónicas. Estamos hablando de más de 121.000 desaparecidos en Colombia. O sea, es un holocausto, una guerra demencial contra la población civil. Y el desaparecido tiene, digamos, esa doble condición de ser desaparecido por la angustia de que no está, de que no se ha encontrado, que no se ha hecho el ritual de la sepultura, que es parte de la sanación. Entonces, ahí hay un punto, digamos, muy complejo en el cuento de la desaparición forzada en Colombia. John, se exalta en el libro, en las crónicas de estas mujeres, la importancia que tienen las organizaciones sociales y los colectivos de mujeres como soporte pues, frente a estas violencias que ellas han padecido. ¿Qué puedes tú decir sobre eso? Sí, es fundamental en el libro mostrar el papel de las organizaciones sociales, porque muchas de ellas fueron fundadas por algunas de estas mujeres. En el caso de AMI, en el caso del Movice, etc. Y también es mostrar que han sido estigmatizadas históricamente por los gobiernos de derecha, han recibido atentados por los paramilitares, han sido sus integrantes mostrados como guerrilleros, como cualquier tipo, digamos, de conducta inapropiada en un Estado que ve a los líderes sociales y a la gente de derechos humanos como guerrilleros, como insurgentes. Entonces también es mostrar el papel de tantas organizaciones sociales en Colombia, particularmente estas que han nucleado, digamos, toda su defensa alrededor de las víctimas y mostrar la importancia en un país como Colombia frente a estas organizaciones. Creo que adicionalmente también hay que mostrar que han sido ellas las que han visibilizado los temas, pero también las que han generado políticas públicas. Me refiero a la política pública de desplazamiento forzado, a la ley de víctimas, que es parte del trabajo del Movice, a lo que pasó en el marco de la Operación Orión con NAMI y con muchas instituciones que han logrado a partir de, sobre todo de la defensa de los derechos de la población a nivel internacional, buscar que el Estado sea sancionado, buscar que haya un reconocimiento a ellas como tal. Y por último, es también un refugio, es un sitio de encuentro, un sitio donde ellas se ven entre pares, entre iguales y buscan también en cierta forma coayudarse a un conflicto tan complicado como ha sido el conflicto en Colombia. Bueno, finalmente, ¿a quién está dirigido este libro? ¿Quiénes pueden ser sus lectores? Este libro tiene una bondad, que no son los libros académicos que dirigen a un público específico. Este libro lo puede leer cualquier persona en Colombia, porque es un libro a través de las crónicas, de la narrativa, que atrapa. Y como es escrito de atrás hacia adelante, tiene quiebres, el lector está más o menos a gusto y muy concentrado mirando qué pasa con cada una de las etapas que se escriben en el libro, buscando una unicidad pues, en la crónica. Pero está dirigido a cualquier público de hombres, mujeres, niños, madres de familia, etcétera, que muchas de ellas se ven reflejadas en la crónica, o al menos en la forma como la mujer asume esa responsabilidad. Este libro, de hecho, hubo una anécdota bonito, y es que unos chicos de colegio fueron al lanzamiento del libro porque habían trabajado algo de la obra anterior de nosotros, La Voz de los Silenciados y demás, y cuando les regalamos el libro y luego lo vimos en la universidad en otro evento, estaban maravillados porque el libro para ellos fue un libro muy impactante, porque fue un lenguaje cercano, un lenguaje claro, una narrativa limpia, suelta, etcétera, que es parte también de eso que sabe hacer Sofía muy bien, ¿cierto? Es contar. Y pienso que este libro, más los libros que se pueden trabajar sobre estos temas, deberían de ser así.
como contar esa tragedia de la historia política de Colombia, pero a través de un lenguaje, digamos, más simple, pero más contundente. O sea, no le quita la contundencia al hecho de que sea anacrónica. Así que es un libro que lo podría leer cualquiera y la invitación precisamente es a eso, que cualquiera compre el libro, lo lea y le aporte un poquito a la verdad y a la memoria a través de conocer qué fue lo que pasó, a través de no permitir que se repita y a través de que las futuras generaciones también se den cuenta que estamos todavía en un conflicto muy complejo, con muchas víctimas, con mucho desplazamiento, con muchas desapariciones, digamos con niños en la guerra, que el dato es muy difícil manejarlo o entenderlo más bien. Más de 30.000 niños en la guerra en los últimos años, reclutados en la guerra. Eso dice mucho de lo que pasa en el país. Así que es una invitación a leerlo de una manera tranquila y muy suelta. Bueno, John Mario, muchísimas gracias. Mujeres, Memoria y Resistencia, una de nuestras novedades editoriales en la colección Ensayo, que pueden adquirir a través de nuestro distribuidor Siglo del Hombre o en las principales librerías del país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diana, por la invitación.